Buenos días, todavía es buenos días. Es un gusto, es un honor estar aquí nuevamente. Ahorita me comentaba Judy que efectivamente hace un año estuvimos aquí con ustedes y es un gozo en el Señor venir a esta casa y ver cómo Dios la está atrayendo, ¿verdad? A cada uno de nosotros a este hogar. Gracias, Judy y Toño, por la invitación. De verdad nos sentimos honrados y yo les quiero decir algo: aprecien a sus pastores. De verdad aprecien a sus pastores que tienen un corazón pastoral de misericordia, de amor, de instrucción, de corrección. De verdad que aman la obra que están haciendo y aman la casa en la que están. Entonces, de verdad valoren esto, y es una buena iglesia. De verdad que están en una buena iglesia donde se busca a Dios, se busca el Espíritu Santo, se busca que Dios esté en medio de los hogares. Y si hay algo que me encanta de Amistad McAllen, es que estamos viendo familias. Familias, nos encantan las familias, y creo que es una característica de Amistad de Monterrey en general, ver familias tocadas por el poder del Espíritu Santo y transformadas. Platicando un poquito de nosotros, tanto de mi esposa como yo, nosotros trabajamos en el Ministerio de Adolescentes, chicos de 12 a 16 años. Ya tenemos tiempo, ¿verdad?, trabajando con los adolescentes, y ahí hemos estado avanzando. Formamos parte del equipo de staff allá en Amistad de Monterrey, junto con el pastor Rodolfo, la pastora Adriana y todo el equipo que hay allá de pastores, y estamos trabajando continuamente en ver cómo seguir expandiendo y avanzando el reino de Dios. Tenemos 6 años de casados. Ha sido muy buen tiempo. Ahorita mi esposa está embarazada, entonces ténganle paciencia ahorita que va a estar con los adolescentes. De verdad estábamos ayer orando y decíamos: ¿de qué manera ponemos a jugar a los adolescentes sin que corras tú? Entonces vamos a ver cómo podemos hacer eso. Y ayer estuvimos platicando y nos gozamos en el Señor de lo que Dios está haciendo en medio de nosotros, de nuestro hogar. Yo soy arquitecto de profesión y perseguí ese sueño, perseguí la arquitectura, perseguí ese sueño de la mano del Señor. Pero Dios usó el ministerio, o mi carrera, mi profesión, para llevarme a Amistad de Monterrey a ser el arquitecto de la iglesia y de las iglesias hijas de Amistad de Monterrey. Entonces, persiguiendo mi sueño, logré ser atraído a servir de tiempo completo en el Señor y en la iglesia. Entonces, de verdad sí se puede soñar y servir al Señor de la mano. De verdad que sí se puede, y ahí hemos estado trabajando. Cualquier pregunta o duda, al final se pueden acercar y platicarme un poco. Decía Toño que era rockero. Sí, 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 era rockero. Era de aquellos que le apasionaba el fútbol, y entonces me pueden ahí platicar un poco. Soy normal, y si me explico, soy normal. O sea, es que a veces estar aquí al frente como que uno piensa: no, está acá en niveles celestiales. O sea, sí, pero también soy normal. No, no es cierto, no es cierto. Pero el Señor hace su obra, el Señor hace su obra, y de verdad estamos muy, muy agradecidos con el Señor en lo que Dios está haciendo. Y si algo vemos en la Biblia, es que el deseo de Dios es una familia en las que Él habitaría por medio del Espíritu Santo. A través de ella se manifestaría a todo lo creado. El deseo de Dios es familias en las cuales Él va a habitar. ¿Sí? Dios quiere habitar en las familias por medio del Espíritu Santo. Y por medio de esa llenura del Espíritu Santo en las familias, Él se va a manifestar hacia todo ser creado. Pero es en medio de las familias. Sin embargo, sabemos la historia, ¿verdad? Desde Adán y Eva, Dios quería formar familias. Porque cuando Dios crea a Adán, dice Dios: esto es bueno. La primera, ¿verdad? Dios menciona: esto es bueno. La creación del hombre es buena. Pero más adelante se dio cuenta que el hombre estaba solo y dijo: esto no es bueno. La primera vez que vemos en la Biblia que dice: esto no es bueno. ¿Y por qué no era bueno? Porque Dios estaba viendo más allá. Y cuando crea a la mujer dice: esto es muy bueno. Y los hombres decimos: es que qué bueno que las creó, ¿verdad? Es muy, muy bueno. Y Dios estaba viendo a la mujer y lo que iba a ser la unidad entre esposo y esposa, pero también iba más allá, porque Él estaba viendo familias.
Él estaba viendo convivencia, él estaba viendo comunión, él estaba viendo hermanos trabajando juntos, habitando, y Dios quería habitar en medio. Pero en ese momento entra el pecado, ¿verdad?, en la humanidad del hombre, y a raíz de eso el ser humano ha estado dormido a esa realidad eterna que podemos tener una relación directa con Dios por medio del Espíritu Santo. A partir de que entró el pecado, algo sucedió en la vida espiritual del hombre que se durmió, y ahora parece que la vida o la relación con Dios ya no es tan importante. Hoy podemos decir, bueno, es que sí es importante, pero también esta realidad de este mundo. Pero Dios nos creó para relacionarnos con Él, pero hemos perdido el enfoque de esa realidad. Y quiero basar esta enseñanza en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Si tienes ahí tu Biblia, acompáñame, y si no la tienes, ¿verdad?, entonces pon atención a estos versículos que vamos a leer en Efesios, capítulo 5, versículo 15. Versículo 15. Dice, mira pues con diligencia cómo andas, no como necios, sino como sabios. Una vez más dice, si lo leemos en otra versión o nueva traducción viviente, nos dice que tengamos cuidado en nuestra forma de vivir. No vivamos como los necios, sino como los sabios. Tenemos que prestar atención a cómo estamos viviendo en estos tiempos aquí en la tierra, de manera sabia o de manera necia. ¿Y quiénes son los sabios y quiénes son los necios? Mateo capítulo 7 versículo 24 nos ilustra una historia en la cual, Mateo capítulo 7 24 dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, Mateo capítulo 7 versículo 25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, ¿sí? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, les compararé con un hombre insensato o necio, otras traducciones, que edificó su casa sobre el mar. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y su ruina fue grande. Entonces vemos esta historia que Jesús ilustra, en la cual compara la vida del hombre como aquel hombre que edificó una casa, uno sobre la roca y otro sobre la arena. Sobre los dos vinieron lluvias, sobre los dos vinieron vientos, sobre los dos vinieron con impetuosas olas, ¿verdad? Sobre las dos casas. Eso nos enseña que no nos hace exentos por seguir a Jesús, que vengan momentos difíciles o complicados en nuestras vidas. Pero si estamos fundados en la roca que es Cristo, sí tenemos una promesa, que esa obra que empezó Dios en nosotros, la perfeccionará y la terminará. No nos vamos a quedar, no se va a caer y no se va a escuchar la vergüenza de aquellos hombres que cayeron, sino vamos a ver que permanecemos y que somos fieles. Pero ¿cuál es la clave? Estar en la roca que es Cristo. ¿Y ese quién es? Es el sabio, es el entendido, es aquel que escucha la palabra y la pone en práctica. Entonces vemos estas dos maneras en Efesios, ¿verdad? Que dice, no como necios, sino como sabios. Salmos 14:1, nomás lo voy a leer, dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido y no hay quien haga bien. El necio que dice, no hay Dios. Ese es el necio. Aquel que por más que ve este mundo y ve que hay algo que Dios creó a todo ser humano, aún así se atreve a decir, es que no hay Dios. Y yo conozco muchos adolescentes que podrían decir, es que Dios no existe. Oye, pero estamos viviendo en el año 2019 después de Cristo, y hay una historia que corrobora que Jesús estuvo con nosotros y que Él es Dios, y aún así te dicen, no hay Dios. Y ese es el necio que ha corrompido y no hay quien haga bien.
Romanos capítulo 1, versículo 21 dice, aunque conocieron a Dios, no le honraron ni le dieron gracias, sino que se llenaron su corazón de confusión y obscuridad. Si lo vemos ahí, fíjate bien, dice, pues habiendo conocido a Dios, no glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Su corazón llegó a estar tan oscuro que el necio dice, es que yo no le voy a dar la gloria a Dios, yo no le voy a dar las gracias a Dios, yo no tengo por qué voltear a verlo a Él. Ese es el necio. ¿Y ese quién es? Aquel que todavía está teniendo una antigua manera de vivir, como Efesios capítulo 2 nos lo menciona. Aquel que ha tenido una antigua manera de vivir, que no ha sido transformado su razonamiento y su entendimiento por medio de Cristo, que todavía está siendo gobernado por la cultura y por lo que el mundo enseña. Pero si algo Dios nos quiere enseñar el día de hoy, es que no vivamos como necios, vivamos como Cristo, que en todo momento podemos voltear y decirle, gracias Dios porque tú me has traído hasta aquí hoy, gracias porque tú me has dado la vida, tú mereces toda la gloria en esto que me has dado, en esto que me has confiado, en cada uno de mis hijos, en cada uno de mis bienes, en este trabajo, te doy la gloria a ti, te reconozco. No quiero ser como necio, no quiero ser un necio. Vivamos como sabios que hemos sido cautivados por la belleza y la gloria de Dios y por su amor que es infinito e inagotable ante nuestras vidas. Él ha derramado su amor sobre nosotros y ese amor que ha derramado nos hace voltear a verlo a Él y decirle gracias Dios por todo lo que tú estás haciendo. No es suficiente oír la palabra, sino ponerla en práctica, nos dice Santiago. No solamente seas oidor de la palabra, sino hacedor de la palabra. Vivamos como necios que vemos la gloria de Dios y lo glorificamos y lo exaltamos y le damos gracias. Jesús nos está hablando a nosotros, ¿verdad? Y nos está diciendo que seamos gente sabia. Ahora, ¿por qué tenemos que entender esto? Porque el necio es llevado por cualquier viento de doctrina. El necio es llevado por cualquier viento que viene y empieza a creer que nuestras obras salvan o que nuestra religión nos puede salvar. El necio es aquel que voltea a ver a Dios, pero no ve a Dios como el absoluto salvador de nuestras vidas, sino creemos que nuestras obras son las que nos pueden llegar a salvar. Y ese es un concepto equivocado de salvación. Dios fue el que vino y mandó a Jesucristo a morir y a dar su vida por nosotros. Él pagó el precio completo. Nuestras obras, ¿qué son? El reflejo del amor que nosotros le tenemos a Dios porque hemos sido cautivados por su gloria y por su belleza. Todo lo que nosotros hacemos, venir hoy a la iglesia, leer la Biblia, tener comunión, todo es fruto de nuestro amor por Dios. No es fruto que por medio de estas obras yo obtenga un favor hacia Dios y entonces yo encuentre salvación. Yo encuentro salvación por su gracia, por su misericordia y por la obra perfecta que Él ya hizo en la cruz. Entonces yo te quiero dar un mensaje de esperanza el día de hoy, que si tú has venido aquí, Cristo ya pagó el precio y Él está buscando aceptarte y amarte como tú eres. Y por medio de esa aceptación, Dios empieza a trabajar en nuestros corazones y empezamos a ser transformados hacia su imagen. ¿Cómo es esto posible? Un matrimonio, yo veo a mi esposa y yo me veo también y somos imperfectos el uno al otro, ninguno es perfecto, pero nuestro amor hace que estas cosas funcionen. Nuestro amor, estamos viendo el amor de Dios y es incondicional, estamos ahí. Pero una clave del matrimonio es que yo no voy a esperar que mi esposa cambie o yo no la voy a cambiar. De la misma manera, ella no me cambia a mí. Pero los matrimonios que llevan tiempo de casados dirán, pero sí he cambiado. No soy el mismo con el que empecé el matrimonio. ¿Cómo he cambiado? No porque ella me lo ha pedido o me lo ha dicho o me lo ha exigido. Cambio por amor de mi corazón hacia ella, buscando agradarla más y más. Pero si yo no cambio, ella me sigue amando a mí. ¿Sí me explico?
porque ella se casó conmigo con mis debilidades y mis defectos. Yo les voy a platicar uno y me voy a poner en evidencia con ustedes. Sí, les caigo muy bien a los adolescentes porque tengo un defecto, y ese defecto es que no me gusta comer verduras. No me gustan las verduras ni las frutas. Y no me empiecen a preguntar qué fruta y verdura como, porque es muy fácil: manzana y jícama y se acabó. O sea, ya no me pregunten qué fresa, no, manzana y jícama y se acabó, es todo lo que como de frutas. Y mi esposa me aceptó así, pero a mi esposa le encantan las verduras. Pero desde novios, ella y yo sabíamos que a mí no me gustan y a ella sí le gustan. Entonces nos casamos y la primera semana era muy complicada porque ella hacía unas comidas espléndidas, así llenaba la mesa de comida y verdura y frutas y así abundante. Y yo no me comía nada. Y se frustraba porque lo hacía con tanto amor, pero no me gustan. No me gustan. Y entonces era así como que, y luego hubo un día donde me dijo: es que te las tienes que comer. Y yo: es que tú me aceptaste como era. De novios no comimos y te dije que no me gustan. Entonces ahorita no lo voy a cambiar. Y entonces uno se queda pensando: ¿entonces ella me ama menos por eso? No, ella me sigue amando igual. Pero mi relación por amor a ella ha hecho que poco a poco tenga que ir cambiando. Pero no porque ella me lo pidió. Lo mismo es Dios con nosotros. Él derrama su amor y su gracia hacia nuestras vidas como somos, con nuestras imperfecciones y con nuestros defectos. Y todo lo que nosotros vemos a la luz de su palabra es como un espejo que nos muestra nuestras imperfecciones, su palabra. Y entonces por amor a Cristo empezamos a cambiar muchas de las actitudes que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque el Señor espera que vivamos de una manera sabia, de una manera entendida. Lo único que nos salva es creer en la obra perfecta de Cristo Jesús por amor a mí, quitando de en medio mi culpa y la condenación del pecado que provoca en la vida. Pues esta es la gloria de Dios y la exaltación de Cristo. Si yo empezara a creer que mis obras, que mis actitudes, que mis acciones son las que me salvan, entonces la gloria estaría siendo hacia mi vida. Y el evangelio se trata de centrar todo hacia la vida de Cristo. Él es el que pagó el precio. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el único mediador entre nosotros y Dios. Se trata de Él y nosotros guiamos a todas las personas a Cristo. Y entonces vamos viviendo como sabios. Todo se trata de Él, todo es por Él, por medio de Él y para Él. Y ese es el versículo 15. Vivamos como sabios y no entendidos. Efesios capítulo 5 versículo 16 dice otro punto importante. Dice: aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Entonces, ¿sabes qué? Hay que sacar el mayor provecho de cada oportunidad que tengamos en la vida. ¿Sabes que estamos sumergidos en tiempos de oscuridad? La delincuencia va creciendo, la inseguridad va creciendo, y eso no es un remedio que se pueda solucionar con medidas, ¿verdad?, políticas y sociales. Esto está en el corazón de cada hombre. Muchas veces queremos vernos y voltear a la tierra y decir: es que no soy tan malo, es que algunos sí son malos, pero yo no soy tan malo, es que yo no soy. Pero la realidad es que todo el mundo está destituido de la gloria de Dios. No hay uno santo, ni siquiera uno. Entonces cuando creemos: es que se murió pero era buena persona, tenemos un chip equivocado en nuestras mentes en el cual nos han engañado el mundo y la cultura diciéndonos: es que hay gente buena. No, todos estamos con un corazón rebelde y orgulloso en el cual necesitamos ser transformados a la imagen de Cristo. El único bueno que ha muerto en la tierra se llama Jesucristo. Es el único. Por eso cuando el joven rico se le acerca y le dice: maestro bueno, le dice: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo hay alguien y es Dios. Pero como que veían en Jesús que era un hombre bueno. Pero él sí podía tomar la etiqueta de decir: yo soy un hombre bueno. Y en estos tiempos Filipenses nos llama a vivir como luces radiantes. ¿Sabes que nosotros ahora venimos a ser luz en el mundo?
Cuando Cristo entra en nuestras vidas, tu familia se convierte en una lumbrera para otras familias, de esperanza, de amor, de la obra que ha hecho Cristo. Y no porque tú seas bueno o no porque tú estés caminando en la verdad, sino porque tú estás siendo transformado a la imagen de Cristo y todo regresa a Cristo. Entonces cuando nosotros te platican, oye, ¿qué tiene tu familia diferente? ¿Por qué tu familia como que está unida? ¿Por qué está así? Y tú le pudieras empezar a decir, no, es que mira, nosotros hacemos esto y nosotros hacemos esto. Entonces la gloria la traes hacia tu vida. Pero cuando tú empiezas a decirle, es que Cristo me cambió, yo era imperfecto con mis hijos, yo no era así, pero cuando Cristo entró empezó a cambiar mi vida y como Él me ama, ahora yo amo a mi familia, yo amo a mis hijos, yo amo a mi entorno, amo a mis amigos, compañeros de trabajo, sociedad. Es su gloria la que me cambió y yo te comparto a ti. Y ese mismo amor que Dios me dio a mí y que me ha cambiado y que ves esa diferencia en la vida, le lo quiere dar también a ti. ¡Wow! Entonces cobra poder el evangelio y todo vuelve a Cristo. ¿Cómo? Aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. Si yo les digo que trabajo con adolescentes y hay una característica que los adolescentes tienen en común y es la pereza. Ellos les encanta perder el tiempo porque parece que no se acaba el tiempo. Para ellos es muy lento, aunque va tan rápida la vida, y no me dejarán mentir que la vida se pasa muy, muy rápido. Para los adolescentes se les hace tan complicado y lograr ver el final de sus vidas. Dicen, no, yo puedo vivir 5, 4, 6 horas, 8 horas, 12 horas jugando Xbox y no pasa nada. Pero necesitamos enseñarles a aprovechar bien nuestro tiempo. Entonces seguimos leyendo ahí en Efesios capítulo 5 versículo 17. Dice lo siguiente: por lo tanto no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué se refiere a esto? No actuar sin pensar, lograr entender lo que el Señor quiere que hagamos. Y Dios no tiene que ordenarlas. Llego a este nivel. Cuando hablamos de voluntad, cuando hablamos de hacer la voluntad de Dios, hablamos de hacer lo que Dios quiere que hagamos sin que nos lo diga. Entro a un punto donde tu conocimiento hacia esa persona llega a ser su voluntad. ¿Sí? Okay. ¿Por qué te digo esto? Porque hay una historia en la Biblia en la cual Jesús estaba ahí con sus discípulos y empieza a narrar esta historia. Y decía, ¿sabes qué? Hay un joven que tiene un amo, un siervo y un amo. Y entonces el siervo llega de trabajar cansado de sus 8 horas de jornada laboral y llega a la casa, pero es siervo. Entonces el amo le dice, ven, prepárame de cenar. Quiero que me hagas esta cena que tanto me gusta. Quiero que hagas esto para mi vida. Quiero que me prepares de cenar. Quiero que te limpies, que te laves, que me hagas de cenar. Y luego te bañas y luego comes tú. Pero primero sírveme a mí. Y luego dice Jesús y hace esta pregunta y dice, ¿acaso el amo le da gracias al siervo por lo que hizo? Y Jesús mismo responde, dice, pienso que no. Pienso que no. Y luego termina muy duro diciendo, porque el siervo tiene que decir, siervo inútil soy, porque lo que se me dijo que hiciera, hice. Te quedas así como que pensando, ¿por qué es tan duro eso? Y yo me quedé dándole vueltas y vueltas y vueltas. ¿Por qué Dios estaba hablando tan duro? Diciendo, tú tienes que terminar diciendo, siervo inútil soy, porque lo que se me dijo que hiciera, hice. Y lo empecé a ver y yo estaba, Señor, revélame esto, Señor, revélame esto. Y hubo un día cuando estábamos buscando gente para trabajar en la obra y llegaba gente con sus currículums y venían y te mostraban lo que habían hecho. No, hicimos esto, hicimos lo otro, hicimos aquí, hicimos acá. Pero ¿sabes qué currículums eran los más importantes? Aquellos que hacían más de lo que se les estaba pidiendo hacer.
Oye, es que yo estaba pidiendo solamente arquitectos que supieran dibujar, estábamos buscando practicantes, dibujantes. Pero cuando llegaban conmigo y me mostraban el currículum y no nada más eran dibujantes, sino que también sabían hacer diseños, sino que también habían estado en este curso, sabían inglés, sabían esto, sabían lo otro. Entonces, ¿quién era el útil? El que tenía mucho que aportar, el que no nada más hace. Y entonces el Señor me reveló y dijo, es que ¿sabes quiénes son los inútiles? Los que hacen solo lo que se les pide. Pero los que hacen más de lo que solo se les piden, esos son útiles para el reino. Y también los van a hacer para una empresa. No seas de aquellas personas en tu trabajo que solamente hacen lo que tu jefe te dice, sino vas viendo y eres proactivo a hacer más de lo que te piden. Y ese es el útil. Ese es aquel que agrega un valor agregado a lo que hace. Y Dios los llama útiles. Dios los llama personas eficaces que están aprovechando bien su tiempo y que son entendidos, haciendo que solamente las órdenes del Señor. Es que yo tengo que leer y orar y pasar tiempo con mi familia, y los vemos como órdenes, y está bien hacerlas, pero el Señor va a decir, sí, pero eso yo te lo ordené. Yo quiero que tú también sirvas y hagas y vayas con el necesitado y cubras la necesidad de la viuda, del huérfano. Veas más allá de solamente lo que te estoy pidiendo que hagas. Y ese es útil para el reino. Seamos gente útiles para el reino, y en nuestros trabajos y en nuestra sociedad y en nuestro entorno hagamos más de lo que podemos. Hay una iglesia en Tesalónica que decía, es que sabes que nosotros queremos dar más allá de lo que tenemos, aún quisiéramos dar más allá de nuestras propias fuerzas. Y ese es el útil para el reino de Dios, aquel que hace la voluntad del Señor. Es aquel esposo que no está esperando que su esposa le diga, ayúdame con los niños, sino yo voy y lo hago porque amo hacerlo y sé la voluntad de mi esposa, que no necesita decirme lo que quiere, y yo lo hago. Yo estoy viendo más allá, y lo puedes aplicar en tu vida práctica, el ser útil para tu vida práctica, haciendo la voluntad de las personas, o bien lo puedes aplicar para Dios. Pero ¿cómo tú logras hacer la voluntad de alguien? Conociéndolo. No hay manera de hacer la voluntad de Dios si tú no lo conoces. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos y desea? Mira, la voluntad o el deseo de Dios es que todos sean salvos. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos sean salvos y procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que ninguno perezca. Dios no quiere que ames al mundo. Y todo esto nos lo menciona, ¿verdad? El deseo de Dios es que ninguno perezca. El deseo de Dios es que todos sean salvos. El deseo de Dios es que no amemos al mundo. Y cuando tú y yo leemos eso en la Escritura y entendemos que ese es el deseo de Dios, entonces lo empezamos a hacer. No podemos hacernos indiferentes. Por eso yo les decía, no solo es oír la palabra, sino ponerla en práctica. Ponerla en práctica, que toda la gente conozca, que la iglesia se levante y se movilice para demostrar la gloria de Dios aquí en la tierra. ¿Sabes que la iglesia es el reflejo de Dios aquí en la tierra? La iglesia debe de ser el reflejo de Dios en la tierra. Tu hogar, el matrimonio, es la institución o es la gloria, el reflejo de Dios en tu hogar. Porque tú simbolizas la unión del Dios con la iglesia, el esposo y la esposa. Tú eres el reflejo de Dios en tu hogar. Si tú estás soltero y viniste hoy a la reunión, tú eres el reflejo de Dios aquí en la tierra. Somos el reflejo de Dios aquí en la tierra. Bueno, vámonos más allá. Dios ama a la iglesia y la iglesia y Dios están unidos. Él es el esposo y la iglesia es la esposa. Somos el reflejo de Dios aquí en la tierra, y la iglesia tiene que reflejar a Dios. ¿Cómo? Haciendo el deseo y la voluntad de Dios, que ninguno perezca, que todos se salven, que no amemos al mundo. Pero eso tiene que empezar con nosotros, con una decisión del corazón de decir, esta es mi prioridad. La prioridad de la iglesia debe ser la prioridad de Dios. ¿Qué es lo que prioriza Dios? Esa debe de ser mi prioridad. ¿Qué es lo que Dios anhela? ¿Qué es lo que Dios quiere? Seguimos leyendo en Efesios capítulo 5 versículo 18.
Ya después de que nos dijo que no seamos necios sino sabios, que aprovechemos bien el tiempo, que sepamos cuál es la voluntad de Dios, que seamos entendidos en ella. Versículo 18 dice lo siguiente: no se embriaguen con vino en el cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. Y lo podemos ver, escúchame bien, de dos maneras. Una, literal. No nos emborrachemos con vino, ¿sí? Y podemos verlo como el vino, como el alcohol. Y podemos verlo el vino como la cerveza o estas cosas, las cuales Dios está dejando claro, no se emborrachen con esto. Pero el vino en la Biblia me habla de gozo. Entonces tú dices, ¿cómo? Me habla de gozo, me habla de satisfacción, me habla de esas cosas. Entonces, ¿por qué me dice que no me embriague de vino, el cual tiene disolución? Es que nuestra vida no tiene que estar centrada en satisfacer con cosas que me gustan o me agradan, con cosas que me deleiten, esa satisfacción que el mundo ofrece a través del alcohol, a través del entretenimiento, a través de todas estas cosas que desvían nuestra mirada de Dios. Dice, no se satisfagan con otras cosas. Dice, yo soy un Dios celoso por la iglesia. Yo no quiero que tú estés buscando emborracharte y saciarte todas tus necesidades con cosas del mundo. Yo quiero que tú voltees a ver toda la satisfacción del mundo y en ella hay disolución. ¿Qué le agrada al mundo? El dinero. Y el dinero, ¿sabes qué? Hay disolución. No que el dinero se acabe, sino que no crea una satisfacción realmente en nuestras vidas. Y yo conozco gente rica que es pobre en espíritu, está necesitando algo más. ¿Por qué? Porque no tiene su satisfacción. Conozco gente que busca en el alcohol y en las drogas una satisfacción para sus vidas, y más adelante se dan cuenta que su vida tiene disolución, que esa pequeña alegría momentánea les viene provocando desatisfacción, desencanto, porque no sacia, porque se acaba. Los jóvenes buscan satisfacción con otras, con una mujer, las mujeres con un hombre, y buscan satisfacción ahí, pero también ahí hay disolución. Y muchos jóvenes buscan con 5 minutos de placer y arruinan toda su vida, y se dan cuenta que esa pequeña satisfacción de 5 minutos le arruinó toda la vida. Tiene disolución. Si no estamos haciendo la voluntad de Dios, si no somos entendidos en ella, si no nos damos cuenta de aprovechar bien nuestro tiempo, y si no vivimos de una manera sabia, vamos a estar metiéndonos en cosas que traten de satisfacer nuestras vidas. Y aquí yo veo a papás, abuelos, potencialmente padres también veo aquí entre nosotros, o madres también, y dices, entonces, ¿esto qué es? Esto me habla de que mi vida no debe de estar centrada en cosas que me satisfagan a mí, porque el día de mañana esos placeres, gustos, anhelos, se los voy a transmitir a mis hijos, y por generaciones voy a estar transmitiendo eso. Por eso aclara el Señor y dice, antes bien ser llenos del Espíritu. Antes bien, llénate del Espíritu Santo. Y quiero hablar tres cosas acerca de llenarnos del Espíritu Santo. 3 cosas nada más. Y la primera de ellas es que es un mandamiento. Cuando está diciendo antes bien, sed llenos del Espíritu, no es una opción o una condición que Dios nos da, es un mandato. Dios nos lo ordena, ser llenos del Espíritu Santo, no es opcional. Sabes, en el capítulo 6 de los Hechos había una necesidad, estaba creciendo la iglesia y los apóstoles eran los que daban comida, porque tenían comedores grandes, ¿verdad? Y entonces los apóstoles tenían que
llevar el alimento y luego predicaban y daban de comer y estaban mesereando en las mesas, repartiendo el pan, repartiendo la comida, haciendo esto, haciendo el otro. Pero llegó un punto que era tan grande la necesidad que dijeron los apóstoles: no podemos perder más tiempo mesereando. Tenemos que predicar la palabra, tenemos que hacer esto, pero necesitamos cubrir la necesidad que tienen estos hombres. Necesitamos meseros. Y en Hechos capítulo 6 empieza a decir: necesitamos meseros. ¿Y cuál es la característica que tenía que tener un simple mesero? Ser llenos del Espíritu Santo. Para meserear, para servir, para hacer lo más bajo o lo sencillo en la vida, tú y yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. No podemos vivir nuestras vidas sin Él, porque guiados por nuestra carne nos produce muerte, pero guiados por el Espíritu Santo va a traer a nuestra vida vida y paz. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo, si tú lo quieres ver de alguna manera, es el que te capacita a hacer lo que humanamente es imposible. Ese es el Espíritu Santo. Por eso tú y yo lo necesitamos. Tú quieres ser una persona diferente con tus hijos. Humanamente hablando es imposible. Humanamente hablando nunca vas a poder aconsejarlos de una manera sabia completamente. Vas a poder lograr hacer lo mejor posible. Sí, es bueno tener buenas intenciones, pero es mejor ser llenos de aquel que te capacita a hacer lo que no es humanamente posible. Ese es el Espíritu Santo. Y por eso lo ocupas. ¿Por qué? Porque con el Espíritu Santo vas a poder refrenar tu lengua. Con el Espíritu Santo vas a poder comprender la manera y la voluntad de Dios y establecerla aquí en la tierra. Con el Espíritu Santo vas a poder ser el reflejo de la gloria de Dios como Dios la instituyó para aquí, para estos tiempos. Con el Espíritu Santo vas a lograr hacer todo aquello que es imposible para los hombres. Esa es nuestra capacidad, pero tú y yo la necesitamos, porque si no somos seres humanos como tal. Pero Dios no nos hizo de este mundo. Dios nos equipó con herramientas que provienen del mismo cielo, y ese es el Espíritu Santo, y lo necesitamos, y podemos hacer uso de ellas. ¿De qué manera? Solamente agarrando el recurso. Y este me lleva al punto número 2. El número 1 es que Dios nos dice: llénate, es una ordenanza. El número 2 es que lo expresa o lo dice como: sé lleno del Espíritu, y no dice tú llénate. Porque el Espíritu Santo no es algo que nosotros podamos generar o producir. No podemos hacerlo, no podemos por más de nuestras obras producir que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas. El Espíritu Santo es por gracia, no lo podemos hacer nosotros mismos. Esto implica que tenemos que tener un vacío. Cuando dices ser llenos, es porque tú debes de estar, ¿de qué manera? Vacío. Porque no puede llenarte el Espíritu Santo si tú estás lleno. ¿Lleno de qué? Lleno de ti y lleno de mí. Lleno de lo que el mundo ha ofrecido, lleno de nuestros conocimientos, lleno de nuestros razonamientos. Y te voy a decir algo: como adultos es tan complicado decir: Espíritu Santo, yo quiero que me llenes y que tú me guíes y que tú seas el todo en mi vida. Yo me vacío y que seas tú. Es tan difícil porque tenemos tantas vivencias, tantas experiencias, tantas cosas que podemos sacar a la mano y decir: es que yo lo he visto de esta manera, es que yo ya sé que esto no se puede, es que yo ya sé que esto tampoco se puede, es que yo ya lo he visto. Es imposible para los hombres salir de un cáncer, pero para Dios no es imposible. Pero ¿cómo necesitas? Necesitas ser lleno de Él, vaciarte completamente. Y esa es una característica de los discípulos de Cristo, de aquel que puede voluntariamente quebrantar su corazón para que Él se llene. Mateo capítulo 5, que son las bienaventuranzas, que son unas ordenanzas prácticas. Para mí Mateo capítulo 5 nos describe las características y cualidades que un discípulo de Cristo debe de tener. Y Mateo capítulo 5 versículo 3 dice: bienaventurados los que son pobres de espíritu y se dan cuenta de su necesidad que tienen de Él. Esta es una característica voluntaria, que es que somos pobres en espíritu. No te habla pobreza en riqueza, en dinero, te habla pobreza espiritual.
Sabes, la gente muchas veces para poder acercarse a Dios se acerca cuando hay una necesidad, se acerca cuando hay dolor, cuando hay algo que está sucediendo a nuestro alrededor, cuando hay situaciones difíciles. El corazón del hombre es torneado y es permeado. ¿Para qué? Para acercarse a Dios. Está más abierto, es más vulnerable. Yo no sé si ustedes han ido al hospital, pero yo empecé mi ministerio en la Clínica 33. Recién me convertí y empecé a ir a la Clínica 33 en Monterrey a predicarle a todas esas personas. Y subíamos a cuarto y orábamos por la gente enferma. Y abajo en la explanada de urgencias nos poníamos a compartir a todos los familiares que estaban ahí esperando el diagnóstico o esperando a sus familiares que estaban ahí arriba. Y cuando nosotros compartíamos, la gente estaba más abierta de escuchar la palabra de Dios. ¿Y por qué es? Porque su espíritu estaba quebrantado. Tenían un espíritu pobre. ¿Por qué? Porque la necesidad los llevó a una pobreza en la cual abrieron su corazón y se acercaron. Pero Dios nos dice: bienaventurados los que son pobres en espíritu, aquellos quienes que no esperan una necesidad, una situación complicada, una adversidad para ser pobres y ahora sí acercarme a Él. Dice: bienaventurados aquel que voluntariamente dice: Señor, yo quiero vaciarme. Yo no quiero que venga una situación difícil a mi vida para que tú vengas y me llenes y me des fe y me des confianza y me des ánimo y me ayudes a salir adelante con lo que humanamente es imposible. Yo quiero voluntariamente desde el día de hoy decidir vaciarme y que tú me llenes. Y si tú me dices que es posible esto, yo lo creo. Y si tú me dices que esto es posible, yo lo creo, porque el Espíritu Santo está en mí y me capacita para hacer lo que es imposible para los hombres. Pero necesitamos vaciarnos en nuestro espíritu. Necesitamos entender que la obra de Cristo quiere actuar en nosotros, pero solamente en aquellos que reconocen y conocen su vacío, un vacío voluntario. Primera de Corintios 1:30 dice: la simple verdad es que la plenitud del Espíritu Santo no es meramente para los supersantos, quienes por su consagración o devoción pueden considerarse calificados, sino los pecadores, los que consideran un estado que están quebrantados y que han aprendido a arrepentirse y ven la limpieza perfecta y presente disponible para ellos en la sangre de Cristo. Ya está la promesa, ya ha sido derramado el amor de Dios sobre nuestras vidas. Tú puedes ir y tomar de esa gracia, de ese amor que es el Espíritu Santo, para que te capacite. ¿Para qué? Para vivir vidas aprovechando bien nuestros tiempos de manera sabia. La plenitud del Espíritu Santo no es recompensa de nuestra fidelidad, sino es un regalo de Dios por nuestra derrota voluntaria. Te lo vuelvo a decir. La plenitud del Espíritu Santo no es la recompensa por nuestra fidelidad, sino el regalo de Dios por nuestra derrota voluntaria. ¿Por qué te digo esto? Porque si fuera por nuestra recompensa, por nuestra fidelidad, volteamos a lo mismo. La gloria voltea a ser: yo soy lleno del Espíritu Santo, yo soy lleno del amor por mi fidelidad. ¿Y la gloria de quién es? Mía. Porque fue mi fidelidad, fueron mis obras las que me recompensaron con el Espíritu Santo. Y no es así. El Espíritu Santo te quiere llenar hoy, como vienes, con tus características, como tú estás, si solamente reconoces que lo necesitas. Si tú dices que ya no quiero vivir así, necesito aquel que me capacite para hacer las obras que humanamente son imposibles. Espíritu Santo, ven, reconozco mi debilidad y en mi debilidad Él se perfecciona. Diga el débil: fuerte soy. ¿Por qué? Porque reconozco que soy débil, reconozco mi debilidad, y entonces viene el Espíritu Santo. Es el regalo por nuestra derrota, por decir: yo no puedo entrar al cielo, yo no puedo hacer estas obras, yo no puedo hacer el bien, yo no puedo. Y viene el Espíritu Santo y te capacita. Es por decir: ¿sabes qué? Yo necesito un Salvador. Cuando la gente viene contigo y te ve espiritual y te ve buscando al Señor, te das cuenta y le dices: es que yo no podía, es que yo no puedo,
yo no puedo ser un buen esposo, yo no puedo ser un buen padre, yo no puedo, por eso necesito a Cristo. Porque por medio de Él me capacita a lo que yo no puedo, y Él se perfecciona en mi debilidad. Y si Él puede conmigo, contigo también puede. La imagen de Cristo o el deseo de Dios es habitar en familias que han comprendido su derrota y que dicen: es que nosotros necesitamos al Salvador en nuestras vidas. Nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder avanzar en estos tiempos. Y el tercer punto es que para ser llenos del Espíritu Santo es que nos tenemos que llenar continuamente en nuestras vidas. Nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder avanzarnos del Espíritu hoy y que mañana o en un año vuelvas a llenarte. La llenura del Espíritu Santo es todos los días, es diaria. Lo necesitamos a Él. Juan 4 me dice que Él es el manantial que brota en nosotros. Es el agua que les daré, que se convertirán en un manantial de agua que brota para vida eterna. El agua que les daré se convertirá en un manantial de agua que brota para vida eterna. No hay un río estático. Dice: yo quiero que las aguas se conviertan en un manantial y que den vida eterna y que siga creciendo. La fe es activa. No hay una fe pasiva que dice: yo no hago nada. Es una fe activa que dice: yo quiero hoy llenarme, mañana llenarme, ser lleno del Espíritu Santo, y lo necesito. Si lo necesitaban en Hechos 6 para simplemente hacer las cosas comunes y corrientes, yo lo necesito en mi vida diaria. Si Cristo me lo dejó como una ordenanza, si Cristo me dijo que yo me vacíe, que Él me llene, y si Cristo me está diciendo ahora que yo tengo que ser continuamente lleno del Espíritu Santo, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le hacemos para llenarnos? Y ya estoy terminando, mira, ya vi el reloj. ¿Cómo le hacemos para llenarnos? ¿Cómo logro llenarme del Espíritu Santo hoy y el día de mañana y el día de pasado mañana? Porque ahorita podemos orar y ahorita podemos ser llenos del Espíritu Santo y decirle: ven Espíritu Santo, y Él te va a llenar porque Él está ahí. Pero ¿cómo le vas a hacer el día de mañana y el día de pasado mañana para decir: yo quiero, Espíritu Santo, que vivir en tu llenura constantemente, si ese es tu deseo? El ser lleno solo puede ser mantenida por una preparación constante, por ser limpiado por la sangre de Cristo en las cosas más pequeñas que vienen. Si tal limpieza continúa y la plenitud continúa con la experiencia inicial, se convertirá en un pozo cada vez de donde empieza a brotar agua y agua y agua y agua de vida eterna. Agua de vida eterna. Hay un pasaje en Primera de Juan 1:1, y con este termino. Primera de Juan 1:1. Primera de Juan. Híjole, se me fue. Aquí está. Luz. Perdón, no lo tengo aquí, pero lo voy a leer. Lo que estaba diciendo, o lo que dice Juan, es que nosotros debemos de andar en la luz. Si caminamos en la luz, si nosotros caminamos en la luz, entonces Él nos perdona y nos limpia de todo pecado. Pero la condición es andar en la luz, ser moldeados por la revelación de la luz de Cristo en nuestras vidas. Si nosotros logramos ver la luz de Cristo en nuestras vidas, vamos a poder ser influenciados a caminar en ella. Entonces yo quiero orar esta tarde. ¿Para qué? Para que venga el Espíritu Santo a llenarnos. Pero yo sí quisiera dejar este reto en nuestras vidas. ¿Cuál? Que para ser llenos del Espíritu Santo
tenemos que entender estas tres cosas. Dios nos lo ordena. Si tú eres un discípulo, un seguidor, si tú dices yo quiero seguirte, Jesús, yo quiero caminar contigo, tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Si tú lo has dicho, gloria a Dios por eso, pero tú necesitas volverte a llenar. Volverte a llenar. ¿De qué? De ese Espíritu Santo que te capacita a hacer las obras imposibles, aquellas que humanamente no se pueden hacer. Él te va a ayudar. Y muchos de nosotros a lo mejor venimos cargando situaciones complicadas que necesitamos una intervención sobrenatural en nuestras vidas. Necesitamos que Dios intervenga, necesitamos que Dios haga algo con nuestros hogares, con nuestra esposa, con nuestro hogar, con nuestros amigos en la escuela, en el trabajo, donde estemos. Que Dios venga y haga una obra que no se puede humanamente hablando. Tú necesitas al Espíritu Santo, pero para eso Él pide algo: vaciarnos. Vaciarnos. ¿Qué obliga o qué pide? Si hay algo que te separa de Dios, si tú reconoces algo, el Espíritu Santo va a venir hoy a nuestras vidas y a lo mejor va a traer convicción de juicio, de justicia y de pecado. ¿Qué es el pecado? Todas aquellas cosas que ofenden el corazón de Dios. Pero ¿qué necesitas? Lo necesitas a Él para entender su voluntad y saber que le está desagradando, así como cuando hacemos algo que le desagrada a nuestra esposa, como hacemos algo que desagrada a otra persona. Entonces Dios te lo revela y tú tienes que decidir, por amor a Cristo, entregarlo y vaciarte. Él no te está torciendo la mano para que tú dejes tu pecado, para que tú dejes tu desconfianza, tu desánimo, tu derrota, tu enfermedad. Él no te está torciendo la mano. Él viene como un padre amoroso que te está diciendo: yo he derramado la vida de Cristo, he dado a mi hijo unigénito, para que tú solamente creas y tomes del recurso de la fe en Cristo Jesús, y te derramaré el Espíritu Santo y estará contigo todos los días de tu vida. Y te capacitará para hacer lo imposible y te llenará de fe, te llenará de todo, porque en Él habita la plenitud de Dios. Él es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y si tú lo dejas y tomas del recurso, te capacitará, porque Él estará contigo y te dará poder para enfrentar las situaciones imposibles, porque Él está contigo. Pero tú necesitas decir: yo me vacío, reconozco mi debilidad, reconozco mi dependencia contigo, reconozco que te ocupo y te necesito, Dios. Y Dios voltea hoy a ti y dice: tú me necesitas, yo te voy a llenar. Cuanto más te vacíes, cuanto más deposites en Él, cuanto más digas: Señor, yo de verdad rindo toda mi vida a ti, todas mis circunstancias, estos miedos, estos temores, estas circunstancias, todo lo rindo a ti. Él te va a llenar cada vez más y más y más y más, para hacer su deseo, que salvarte, que es que ninguno perezca, que procedan al arrepentimiento, darte vida eterna, paz, amor sobre tu vida, solamente por decirle: Dios, te necesito, reconozco mi debilidad. Es eso se trata el Evangelio. Te necesito, Dios, te necesito. Y Él llena tu vida y tus huecos. No te embriagues del vino del mundo, embriágate y llénate del Espíritu Santo. Aprovechemos el tiempo. Entonces yo quiero orar, pero toma una decisión, porque ahorita voy a pedirte que tú ores, tú, y no te voy a pasar al frente y no voy a hacer esto. Tú ahí donde estás solamente le vas a decir: Dios, yo te necesito. Pero antes de eso yo quiero orar por ti. Cierra tus ojos para que no te distraigas. No es como un acto religioso, es simplemente para que no te distraigas y cada una de las palabras que escuches llegue a tu corazón. Espíritu Santo, ven a este lugar. Señor, yo oro esta tarde que vengas y llenes a cada uno de los que estamos aquí. Señor, que podamos ver la obra perfecta en Cristo Jesús,
y reconocer que no son nuestras obras, que no son nuestras acciones, que no es por lo que nosotros hagamos, sino que es por tu obra perfecta. Que las vidas de cada uno de nosotros podamos reconocer la obra de Cristo en la cruz, dando su amor por nosotros, reconociendo que tú nos has amado, que has derramado hasta la última gota de tu sangre para limpiarnos, para restaurarnos y para volvernos a injertar en tu familia. Señor Jesús, que cada uno de los que están aquí podamos tomar la decisión por la revelación que tu Espíritu Santo va a traer a nuestras vidas, de soltar, de vaciarnos, de volver a ti y de dejar el pecado, dejar el miedo, dejar lo que nos paraliza y depender solamente de ti. Reconocer nuestra debilidad, reconocer que te necesitamos, Señor, y que cuando lo hagamos en esta tarde, tu Espíritu Santo venga y nos llene de fe, llene de amor, llene de fidelidad y de consuelo, llene de tu Espíritu Santo, de la plenitud de Cristo en nuestras vidas, que nos capacite para hacer la obra sobrenatural del Espíritu Santo, lleno del poder y de la autoridad que vienen de Dios, para hablarle a las circunstancias imposibles para los hombres, que ahora son imposibles para Dios, con tu poder, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora sí voy a pedirte a ti donde estás, que te pongas de pie y que tú en tu lugar le digas al Señor Jesús: yo no quiero saciarme del mundo, yo no me quiero embriagar con el vino que el mundo ofrece, yo no quiero llenarme de este pecado, yo no quiero llenarme de esta duda, yo no quiero llenarme de este temor, yo no quiero llenarme de esta enfermedad, yo no quiero llenarme de lo que mis amigos, compañeros dicen, yo no quiero llenarme del temor de perder el trabajo, del dinero, de cómo le voy a hacer. Yo no quiero llenarme, Señor, del diagnóstico que tengo, yo no quiero llenarme con eso, yo quiero llenarme del Espíritu Santo. Pero esa es una decisión que tú tienes que decirle ahí: vacíate, vacíate ahí donde estás, deja tu dependencia para que sea solamente el Espíritu Santo. Depende y pon tu dependencia en Cristo Jesús. Pon tu dependencia en el autor y consumador de la fe. Pon tu dependencia en aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Señor Jesús, nos vaciamos, nos vaciamos. Y escucha, Señor, la oración de cada uno de los que están aquí. Escucha la oración de cada uno de los que están aquí. Entonces te animo a que empieces a orar y habla con Dios, pero te voy a animar a que lo hagas con una voz audible, porque Dios creó los cielos y la tierra hablando, y cuando tú hablas y le dices: yo quiero depender de ti, Señor, todo cambia, todo cambia, todo cambia. Háblalo, háblale a tu enfermedad, háblale a tu miedo y habla con Dios, pero te voy a animar a que lo hagas con una voz audible, porque Dios creó los cielos y la tierra hablando. Y cuando tú hablas y le dices: yo quiero depender de ti, Señor, todo cambia. Todo cambia. Todo cambia. Háblalo. Háblale a ti. Lléname de ti. Yo quiero llenarme de ti, sabiendo que estos días son malos y tengo que aprovechar mi tiempo, sabiendo que quiero vivir de una manera sabia y entendida contigo, y no como un necio que dice: no hay Dios, que no te reconoce, que ni te da la gloria y ni te da las gracias. Dios, que vivamos vidas en las cuales estés centrado tú. En el nombre de Jesús te aceptamos, te reconocemos y te decimos: te necesito, Dios. Tú eres mi Dios, Jesús. Tú eres mi Dios, Espíritu Santo. Te necesito en mi vida, y si tú estás conmigo, no hay nada imposible para mí, en el nombre de Jesús, porque contigo todo es posible. Contigo tú me capacitas para llevarme de gloria en gloria a la estatura del varón perfecto. Así como la luz de la aurora va en aumento hasta que el día es perfecto, así la luz y la senda de los justos que hoy están aquí vaciándose y diciéndote: lléname, lléname, resplandecerá la gloria en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.